Encontré a mi hija en el baño. Estaba en el suelo, con la espalda contra la pared fría, las piernas dobladas, los brazos alrededor de las rodillas. Tenía el rostro hinchado, un ojo casi cerrado, el labio partido. Apenas podía levantar la cabeza cuando entré. Me miró con ese terror que ninguna madre debería ver jamás en los ojos de su hija. No dijo nada al principio, solo temblaba. Yo me arrodillé frente a ella, le toqué el rostro con cuidado, sentí cómo se estremecía bajo mis manos. Melissa, mi niña, mi única hija, estaba destruida. Le pregunté qué había pasado, pero ya lo sabía. Lo supe desde el momento en que recibí su llamada hace 20 minutos, esa llamada entrecortada, llena de sollozos, donde apenas pudo decir mi nombre antes de que la línea se cortara. Conduje como nunca antes. Atravesé la ciudad entera sin pensar en semáforos ni en nada más. Solo pensaba en llegar. Solo pensaba en ella. Cuando por fin pudo hablar, sus palabras fueron un cuchillo directo al pecho. Fue mi marido, mamá. Fue Evaristo. Dijo que nuestra sangre es sucia. Dijo que nunca debió haberse casado conmigo. Dijo que soy una vergüenza para su apellido. Lo dijo mientras me golpeaba. Mamá. Lo dijo mientras yo le rogaba que parara. Cerré los ojos por un segundo, solo uno, porque si los mantenía abiertos iba a explotar ahí mismo. La rabia que sentí en ese momento no tiene nombre. No es ira común, no es el enojo de una discusión. Es algo más profundo, más oscuro, algo que viene de un lugar donde guardas todo lo que has tragado durante años. Todas las miradas de desprecio que vi en las reuniones familiares de él. Todas las veces que escuché comentarios sobre mi acento, sobre mi ropa, sobre mi trabajo. Todas las veces que Melissa me pidió que no dijera ciertas cosas delante de sus suegros porque la avergonzaba. Yo callé. Siempre callé. Porque pensé que era lo mejor para ella. Porque pensé que si me hacía pequeña, si me volvía invisible, tal vez la aceptarían más. Qué estúpida fui. La ayudé a levantarse con cuidado. Cada movimiento le dolía. Tenía moretones en los brazos, marcas de dedos en el cuello. Cuando le levanté la blusa para revisar si tenía más golpes, vi las costillas marcadas, la piel amoratada desde el torso hasta la cintura. Esto no fue un empujón. Esto no fue un momento de locura. Esto fue sistemático. Esto fue con intención. Le pregunté si podía caminar y ella asintió, pero cuando intentó dar un paso, casi se desploma. La sostuve, la abracé, sentí su cuerpo frágil contra el mío y me juré a mí misma que esto no iba a quedar así. Le dije que nos íbamos, que la llevaría a casa, que nunca más tendría que volver a este lugar. Ella empezó a llorar otra vez. Me dijo que no podía irse, que Evaristo la mataría si lo hacía, que su familia era demasiado poderosa, que nadie le creería. Le dije que no importaba, que yo le creía, que eso era suficiente. La llevé al coche cubriéndola con mi abrigo. No quería que nadie la viera así. No quería que nadie más tuviera esa imagen de ella. Conduje despacio de regreso a mi casa. Cada bache en el camino la hacía gemir de dolor. Le hablé con calma, le dije que todo iba a estar bien, aunque yo misma no sabía cómo. Llegamos y la metí directo a mi habitación, la acosté en mi cama, le puse hielo en el rostro, le di agua. Se quedó dormida casi al instante, agotada por el trauma, por el dolor, por todo. Me senté en el borde de la cama y la observé. Mi niña. La misma que correteaba por el patio cuando tenía 5 años. La misma que me abrazaba cada noche antes de dormir. La misma que me dijo con tanto orgullo que se iba a casar con un hombre de buena familia, un hombre que la cuidaría siempre. ¡Qué mentira! ¡Qué maldita mentira! Salí de la habitación y cerré la puerta con cuidado. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua que no tomé. Me quedé ahí parada, mirando la pared, sintiendo como todo dentro de mí se convertía en algo frío, en algo calculador. No lloré, no grité, solo respiré. Pensé en mi padre. Pensé en las historias que nos contaba cuando éramos niños, mi hermano Camilo y yo. Historias de Afganistán, de guerra, de estrategia. Siempre nos decía lo mismo: la venganza impulsiva es para los débiles. La verdadera justicia requiere paciencia, inteligencia, frialdad. Tienes que esperar el momento exacto. Tienes que conocer a tu enemigo mejor de lo que él se conoce a sí mismo. Y cuando actúes, tiene que ser definitivo. Sin marcha atrás. Sin remordimientos.
Tomé mi teléfono. Busqué el contacto de Camilo. No hablábamos mucho últimamente, la vida nos había llevado por caminos diferentes, pero él era la única persona en el mundo que entendería lo que tenía que hacer. Marqué. Sonó 3 veces antes de que contestara. Su voz sonaba cansada, probablemente lo desperté. No perdí tiempo en saludos. Camilo, necesito que vengas. Ahora. Hubo un silencio. Él conocía mi voz lo suficiente como para saber que algo estaba terriblemente mal. Me preguntó qué pasaba. Le dije, encontré a Melissa golpeada. Fue su marido. Dijo que nuestra sangre es sucia. Otro silencio, pero este fue diferente. Este fue el silencio de alguien que está procesando información, que está cambiando de modo, que está entrando en un estado mental específico. Finalmente habló, voy para allá. Dame 30 minutos. Y agregó algo más, algo que no escuchaba desde hacía años. ¿Recuerdas lo que papá nos enseñó después de Afganistán? Le respondí, sí. Lo recuerdo todo. Camilo llegó en 25 minutos. Lo escuché estacionar afuera, cerrar la puerta del coche con firmeza. Cuando abrí la puerta, lo vi parado ahí, con la misma expresión seria que tenía cuando éramos jóvenes y papá nos entrenaba. Mi hermano siempre fue diferente a mí. Yo heredé la paciencia de mamá, él heredó la determinación de papá. Entró sin decir palabra, me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí todo lo que no necesitábamos decirnos. Cuando nos separamos, me preguntó dónde estaba Melissa. Le señalé la habitación. Fue hasta allá, abrió la puerta despacio, la miró dormir por un momento largo. Vi cómo apretaba la mandíbula. Vi cómo sus manos se cerraban en puños. Cerró la puerta y regresó conmigo a la sala. Nos sentamos en el sofá viejo que he tenido por 20 años, el mismo donde Melissa hacía sus tareas de la escuela, donde celebrábamos cumpleaños modestos, donde vivíamos una vida simple pero digna. Camilo me miró directo a los ojos y me hizo la pregunta que yo sabía que vendría. ¿Qué quieres hacer? No le respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Porque esta no era una decisión impulsiva. Esta no era rabia ciega. Esto era algo que requería claridad absoluta. Finalmente le dije, quiero que pague. Quiero que pierda todo lo que tiene. Quiero que sienta lo que ella sintió, pero de una manera que no pueda recuperarse jamás. Camilo asintió despacio. No me juzgó. No me dijo que era demasiado, que era peligroso, que debíamos llamar a la policía. Él sabía, igual que yo, que la policía no era opción. Evaristo venía de una familia con dinero, con conexiones, con poder. Su padre era socio de varios políticos importantes. Su tío era juez. Su familia controlaba negocios en toda la ciudad. Si llamábamos a la policía, Evaristo estaría libre en horas. Y Melissa estaría en más peligro que nunca. Le conté todo lo que sabía sobre Evaristo. Cómo lo conoció Melissa hace 3 años en una conferencia de negocios donde ella trabajaba como asistente de eventos. Cómo él la persiguió con flores, con promesas, con esa sonrisa perfecta que esconde tanta maldad. Cómo se casaron en una ceremonia enorme donde yo me sentí fuera de lugar todo el tiempo, donde la familia de él apenas me dirigió la palabra, donde me miraban como si fuera una mancha en su día perfecto. Le conté cómo los primeros meses fueron buenos, o al menos eso parecía. Cómo después empezaron los comentarios sutiles. Que Melissa debía vestirse diferente. Que debía hablar diferente. Que debía distanciarse de mí porque yo no encajaba en su círculo social. Le conté cómo vi a mi hija transformarse poco a poco, cómo dejó de visitarme con la misma frecuencia, cómo sus llamadas se volvieron más cortas, más vacías. Y le conté lo que Melissa me confesó hace 2 meses, en una de las pocas veces que logró escaparse para verme, que Evaristo la controlaba. Que revisaba su teléfono. Que le decía con quién podía hablar y con quién no. Que la hacía sentir estúpida, inferior, inútil. Camilo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, pensando. Luego me preguntó, ¿ella quiere dejarlo? Le dije que sí, que me lo había dicho esa noche entre lágrimas, que no podía más, que tenía miedo pero que ya no podía seguir viviendo así. Camilo asintió y dijo, entonces necesitamos un plan. No podemos simplemente sacarla de ahí y esperar que él no reaccione. Conocemos a hombres como Evaristo. Son cobardes cuando pierden control, pero son peligrosos cuando sienten que alguien les quitó algo que consideran suyo.
Necesitamos protegerla primero. Y luego necesitamos destruirlo de una manera que no pueda tocarnos. Tenía razón. Papá nos enseñó eso. Nunca ataques de frente. Nunca dejes huellas. Nunca permitas que tu enemigo sepa que fuiste tú hasta que ya sea demasiado tarde para que haga algo al respecto. Le pregunté por dónde empezaríamos. Camilo sacó su teléfono y empezó a hacer anotaciones. Me dijo, primero, información. Necesitamos saber todo sobre él. Sus negocios, sus socios, sus cuentas, sus secretos. Todo hombre poderoso tiene esqueletos en el armario. Solo tenemos que encontrarlos. Segundo, necesitamos asegurarnos de que Melissa esté protegida legalmente. Aunque no vayamos a la policía ahora, necesitamos documentación médica de sus heridas. Fotos, reportes, todo. Por si acaso. Tercero, necesitamos aliados. Gente que pueda ayudarnos sin hacer preguntas. Gente que le deba favores a alguno de nosotros. Yo asentí. Todo tenía sentido. Le dije que yo podía encargarme de las fotos y la documentación médica. Tenía una amiga enfermera en el hospital público que me ayudaría sin levantar alarmas. Camilo dijo que él se encargaría de investigar a Evaristo. Tenía contactos de sus años en el ejército, gente que sabía cómo conseguir información sin dejar rastro. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, vigilando la puerta de mi habitación donde Melissa descansaba. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, me tensaba. Cada vez que pasaba un coche, me levantaba a mirar por la ventana. No sabía si Evaristo vendría a buscarla. No sabía si ya se había dado cuenta de que ella no estaba. Pero yo estaba preparada. Tenía el bate de béisbol viejo de Camilo apoyado contra la pared, al alcance de mi mano. No iba a permitir que ese hombre se acercara a mi hija nunca más. Cuando amaneció, Melissa despertó. La escuché moverse, gemir de dolor. Entré a la habitación con cuidado. Ella estaba sentada en la cama, tocándose el rostro con dedos temblorosos. Me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Me senté a su lado y la abracé. Le dije que no tenía nada que sentir. Que esto no era su culpa. Que ella no hizo nada malo. Que el único culpable era él. Le pregunté si tenía hambre. Negó con la cabeza. Le pregunté si le dolía mucho. Asintió. Fui a buscar analgésicos y más hielo. Cuando regresé, ella estaba llorando en silencio, con la mirada perdida en la pared. Me senté de nuevo a su lado y le tomé la mano. Melissa, mírame. Ella levantó la vista. Le dije, vas a salir de esto. Te lo prometo. Vamos a sacarte de esa vida. Vamos a protegerte. Y él va a pagar por lo que te hizo. No de la manera que él espera. No con violencia estúpida que nos pondría en peligro. Sino de la manera correcta. De la manera que duele más. Ella me preguntó cómo. Le dije que confiara en mí. Que confiara en su tío Camilo. Que recordara quiénes éramos nosotros antes de que ella entrara en ese mundo de apariencias y dinero sucio. Melissa se quedó conmigo los siguientes 3 días. No salió de la casa. Apenas comió. Pasaba la mayor parte del tiempo en la cama, mirando el techo, procesando todo lo que había pasado. Yo la dejaba sola cuando necesitaba espacio, pero siempre estaba cerca. Siempre vigilante. El segundo día, mi amiga enfermera vino a casa. Se llama Karina. Trabajamos juntas hace años en una fábrica textil antes de que ella decidiera estudiar enfermería. Es de esas personas que nunca hacen preguntas innecesarias. Llegó con su maletín médico, revisó a Melissa con profesionalismo y ternura. Documentó cada moretón, cada marca, cada herida. Tomó fotografías desde todos los ángulos. Hizo un reporte completo escrito a mano. Cuando terminó, me llevó aparte y me dijo en voz baja, Dolores, esto no fue la primera vez. Estas marcas en su cuerpo, algunas son viejas. Esto ha estado pasando durante meses. Sentí como se me revolvía el estómago. Mi hija había estado sufriendo todo este tiempo y yo no me di cuenta. O tal vez sí me di cuenta, pero no quise verlo. Todas esas veces que la noté más delgada, más callada, más distante. Todas esas veces que canceló visitas en el último minuto. Todas esas excusas sobre estar ocupada con el trabajo.
Era esto. Era él. Destruyéndola poco a poco. Karina me abrazó antes de irse. Me dijo que si necesitaba cualquier cosa, lo que fuera, la llamara. Le agradecí y le pedí que no le contara a nadie sobre esto. Ella asintió. Entendía. Cuando se fue, guardé todos los documentos y las fotografías en un sobremanila que escondí en el fondo de mi armario. Evidencia. Por si acaso. Mientras tanto, Camilo estaba trabajando en su parte del plan. Me llamaba cada noche para actualizar. La primera noche me contó que había empezado a investigar los negocios de Evaristo. Resulta que el hombre no era tan limpio como aparentaba. Tenía una empresa de importación y exportación que, según algunos contactos de Camilo, movía mercancía sospechosa. Nada confirmado aún, pero había señales. Facturas infladas. Declaraciones fiscales inconsistentes. Pagos a empresas fantasma. La segunda noche, Camilo me dijo que había encontrado algo más interesante. Evaristo tenía una amante. Una mujer que trabajaba en una de sus oficinas. Y no era la única. Aparentemente el hombre tenía un historial largo de infidelidades que su familia había encubierto con dinero y amenazas. La tercera noche, Camilo vino a casa personalmente. Traía una carpeta llena de documentos impresos. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina y empezó a explicarme todo lo que había descubierto. Evaristo no solo era un maltratador, también era un estafador. Había desviado fondos de la empresa familiar para negocios personales que nunca reportó. Tenía cuentas bancarias en el extranjero. Había falsificado documentos para obtener contratos gubernamentales. Y lo mejor de todo, su propio padre no sabía nada de esto. El viejo confiaba ciegamente en su hijo. Le había dado control total sobre varias áreas del negocio familiar. Error fatal. Camilo me miró con esa sonrisa pequeña que siempre tenía cuando encontraba el punto débil del enemigo. Dolores, este tipo se cavó su propia tumba. Solo tenemos que darle el último empujón. Le pregunté cómo. Me dijo, vamos a filtrar esta información. Pero no toda de una vez. Poco a poco. Primero a su familia. Luego a sus socios. Luego a las autoridades correctas. Vamos a desmantelarlo desde adentro. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Me dijo que al menos 2 meses, tal vez 3. Que teníamos que ser pacientes. Que si nos apresurábamos, él podría darse cuenta y cubrir sus rastros. O peor, podría lastimar a Melissa otra vez. Yo asentí. Entendía. La paciencia era parte del plan. Papá siempre nos decía, la venganza apresurada es venganza desperdiciada. Tienes que dejar que tu enemigo se confíe, que piense que salió impune, que baje la guardia. Y entonces atacas. Mientras Camilo y yo planeábamos, Melissa empezó a recuperarse físicamente. Los moretones comenzaron a desvanecerse. El labio partido sanó. Podía caminar sin dolor. Pero emocionalmente seguía destruida. Una tarde, mientras yo preparaba la cena, ella salió de la habitación y se sentó en la mesa de la cocina. Llevaba puesta una de mis batas viejas, el cabello recogido en un moño desprolijo. Me miró durante un largo rato antes de hablar. Mamá, tengo que contarte algo. Mi corazón se detuvo. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar y me giré hacia ella. ¿Qué pasa, mi amor? Ella bajó la mirada, jugó con sus dedos nerviosa. Estoy embarazada. El mundo se detuvo. Sentí como todo a mi alrededor se volvía silencio absoluto. Embarazada. Mi hija estaba embarazada. De ese monstruo. Me senté frente a ella, tomé sus manos entre las mías. ¿Cuánto tiempo? Ella respondió con voz quebrada, 2 meses. Él no sabe. Yo acababa de enterarme el día antes de que me golpeara. Iba a decírselo esa noche. Pensé que tal vez eso lo cambiaría. Pensé que tal vez un bebé lo haría mejor persona. Pero cuando llegué a casa, él ya estaba furioso por algo del trabajo. Empezó a gritarme. Y cuando intenté calmarlo, cuando le dije que teníamos que hablar de algo importante, él estalló. Dijo que estaba harto de mí. Que estaba harto de mi familia. Que nunca debió casarse con alguien de mi clase. Y entonces empezó a golpearme. Cerré los ojos. Respiré hondo. Conté hasta 10 como papá me enseñó. Cuando los abrí, miré a mi hija y le dije,
¿Qué quieres hacer? Ella se tocó el vientre con una mano temblorosa. Quiero tener este bebé, mamá. Sé que es de él. Sé que eso lo complica todo. Pero no puedo. No puedo deshacerme de mi hijo por lo que su padre hizo. Le apreté las manos. Le dije que entendía. Que era su decisión. Que yo la apoyaría sin importar qué. Y que ese bebé nunca, nunca, conocería a su padre. Melissa empezó a llorar. Me preguntó si estaba segura. Si podríamos lograrlo. Le dije que sí. Que juntas podíamos con todo. Que ella y ese bebé estarían a salvo. Que yo me encargaría de eso. Esa noche llamé a Camilo otra vez. Le conté sobre el embarazo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente dijo, esto cambia las cosas. Ahora no solo estamos protegiendo a Melissa. Estamos protegiendo a tu nieto. Necesitamos acelerar algunas partes del plan. Le pregunté qué tenía en mente. Me dijo que primero necesitábamos asegurarnos de que Evaristo no tuviera derechos legales sobre el bebé. Que necesitábamos que Melissa iniciara un proceso de divorcio lo antes posible, pero de una manera que no lo alertara demasiado rápido. También necesitábamos protección legal contra cualquier intento de él de acercarse a ella. Una orden de restricción basada en la documentación médica que teníamos. Yo le dije que Melissa tenía miedo de dar ese paso. Que temía la reacción de él y de su familia. Camilo respondió, por eso vamos a hacerlo inteligentemente. Vamos a contactar a un abogado que conozco. Alguien discreto. Alguien que no tiene conexiones con la familia de Evaristo. Vamos a preparar todo en silencio. Y cuando llegue el momento, vamos a golpear con todo. Legal, financiero, social. Todo al mismo tiempo. No le vamos a dar tiempo de reaccionar. Al día siguiente, Camilo trajo al abogado a casa. Se llama Eliseo. Es un hombre mayor, de unos 60 años, con cara seria pero mirada amable. Habló con Melissa durante horas. Le explicó el proceso. Le aseguró que ella tenía un caso sólido. Eliseo revisó toda la documentación médica, las fotografías, el reporte de Karina. Dijo que era más que suficiente para una orden de restricción temporal. También dijo que podíamos solicitar el divorcio bajo causales de violencia doméstica, lo cual le daría a Melissa ventaja en cualquier disputa futura sobre custodia o pensión. Melissa escuchó todo con atención. Al final preguntó, ¿y si su familia intenta hacer que todo esto desaparezca? Eliseo sonrió levemente. Dijo, para eso tenemos estrategias. Vamos a presentar todo en el momento exacto en que ellos estén distraídos con problemas más grandes. Y créeme, van a tener problemas muy grandes pronto. Miró a Camilo al decir eso. Mi hermano asintió. Entendí que ya habían hablado antes. Que esto era parte del plan mayor. Cuando Eliseo se fue, Melissa se veía más tranquila. Por primera vez en días, vi un pequeño destello de esperanza en sus ojos. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de silencio calculado. 2 semanas en las que Melissa se quedó escondida en mi casa, recuperándose, fortaleciéndose. 2 semanas en las que Camilo trabajó incansablemente reuniendo más información, más pruebas, más conexiones. 2 semanas en las que yo aprendí a controlar mi rabia y convertirla en algo útil. Durante ese tiempo, Evaristo intentó contactar a Melissa. Al principio fueron llamadas. Decenas de llamadas que ella no contestó. Luego mensajes. Primero furiosos, exigiendo que volviera a casa. Después suplicantes, diciendo que lo sentía, que había sido un error, que estaba bajo mucho estrés. Luego amenazantes otra vez, diciendo que si no volvía, se arrepentiría. Que su familia tenía poder. Que podía hacerle la vida imposible. Melissa me mostró cada mensaje. Yo los guardé todos. Más evidencia. Cada palabra que ese hombre escribía era otra cuerda alrededor de su propio cuello. No lo sabía, pero se estaba ahorcando solo. Eliseo nos dijo que esto era perfecto. Que estos mensajes demostraban patrón de abuso, manipulación y amenazas. Que un juez los vería y entendería inmediatamente el peligro. Camilo descubrió más cosas. Encontró que Evaristo tenía deudas enormes que había ocultado de su familia. Deudas de juego. El hombre apostaba en casinos privados, perdía miles de dólares cada semana. Para cubrir esas pérdidas,
Había estado robando dinero de la empresa familiar. Había creado facturas falsas de proveedores inexistentes. Había inflado costos de proyectos reales y se quedaba con la diferencia. Era un sistema complejo, pero Camilo tenía contactos que sabían cómo rastrear dinero. Tenía amigos de sus años en el ejército que ahora trabajaban en seguridad privada, en auditoría forense, en investigación financiera. Gente que le debía favores. Gente que no hacía preguntas. Entre todos, armaron un expediente completo sobre las actividades ilegales de Evaristo. Documentos bancarios. Registros de transferencias. Correos electrónicos internos de la empresa. Todo meticulosamente organizado. Cuando Camilo me mostró el resultado final, no pude evitar sonreír. Este hombre no tenía idea de lo que se le venía encima. El plan era simple pero brutal. Primero, Eliseo presentaría la demanda de divorcio y la solicitud de orden de restricción. Eso pondría a Evaristo en alerta, pero todavía pensaría que podía controlarlo con dinero y abogados caros. Mientras él se distraía peleando esa batalla legal, Camilo filtraría información sobre sus negocios sucios a su propio padre. No toda la información, solo lo suficiente para sembrar duda, para hacer que el viejo empezara a investigar por su cuenta. Y cuando el padre descubriera la verdad completa, explotaría. La familia lo repudiaría. Perdería su posición en la empresa. Perdería su fuente de ingresos. Y sin dinero, sin respaldo familiar, sus abogados caros desaparecerían. Quedaría solo. Vulnerable. Exactamente donde queríamos tenerlo. Entonces, y solo entonces, filtraríamos información a las autoridades fiscales, a los investigadores del gobierno, con nombres, fechas, números de cuenta, todo servido en bandeja de plata. Evaristo no solo perdería su matrimonio y su dinero, perdería su libertad. Una tarde, 3 semanas después de que encontré a Melissa en ese baño, Eliseo nos citó en su oficina. Era un lugar modesto en el centro de la ciudad, lejos de los bufetes elegantes donde trabajaban los abogados de familias como la de Evaristo. Fuimos las 3, Melissa, Camilo y yo. Eliseo tenía todos los documentos preparados. La demanda de divorcio era un documento grueso, lleno de detalles técnicos que yo no entendía completamente, pero la esencia era clara. Melissa pedía la disolución del matrimonio por causales de violencia física y psicológica. Pedía la orden de restricción. Pedía manutención temporal. Y establecía que cualquier hijo nacido dentro del matrimonio quedaría bajo custodia exclusiva de la madre dado el historial de violencia del padre. Eliseo explicó cada sección con paciencia. Le preguntó a Melissa si estaba segura. Ella miró el documento durante un largo momento. Luego miró su vientre, donde ya empezaba a notarse una pequeña curva. Finalmente miró a Eliseo y dijo con voz firme: «Estoy segura». Firmó cada página sin temblar. El documento se presentó al juzgado al día siguiente. Eliseo tenía contactos ahí también. Se aseguró de que cayera en manos de una jueza específica. Una mujer que tenía reputación de ser dura con casos de violencia doméstica. Una mujer que no se dejaba impresionar por apellidos importantes ni dinero. 2 días después, Evaristo fue notificado. Camilo tenía a alguien vigilándolo discretamente, solo para saber cómo reaccionaba. Según nos contó, el hombre recibió los papeles en su oficina. Los leyó. Se puso rojo de furia. Empezó a gritar. Rompió cosas. Llamó a sus abogados inmediatamente. Exactamente la reacción que esperábamos. Un hombre fuera de control. Un hombre que toma decisiones estúpidas cuando está enojado. Esa misma tarde, Evaristo intentó ir a buscarnos. Llegó a mi casa, tocó la puerta con violencia, gritó que sabía que Melissa estaba ahí dentro, que tenía que hablar con ella. Pero yo no abrí. Ya habíamos instalado cámaras de seguridad. Ya teníamos todo grabado. Llamé a la policía y reporté que un hombre violento estaba intentando entrar a mi propiedad. Que había una orden de restricción en proceso contra él. Cuando la policía llegó, Evaristo todavía estaba ahí. Intentó explicarles que era su esposa, que tenía derecho a hablar con ella. Los oficiales revisaron sus sistemas y vieron que efectivamente había una orden de restricción temporal. Le dijeron que se fuera o lo arrestarían por desacato. Evaristo no tuvo opción. Se fue. Pero antes de irse, gritó hacia mi casa: «Esto no va a quedar así,
Dolores. Mi familia va a destruirte. Van a quitarte todo. Van a hacer que te arrepientas. Yo lo escuché desde adentro, viendo todo por la cámara de seguridad. No sentí miedo. Sentí satisfacción. Porque cada amenaza que hacía, cada palabra que gritaba, era más evidencia contra él. Al día siguiente, Eliseo presentó las grabaciones al juzgado. La orden de restricción temporal se convirtió en permanente. Evaristo no podía acercarse a menos de 500 metros de Melissa, de mí o de mi casa. Si lo hacía, iría directamente a la cárcel. Primer golpe asestado. Ahora venía el segundo. Camilo había preparado un paquete de documentos anónimo, copias de los registros financieros más incriminatorios de Evaristo. Los envió por correo certificado al padre de Evaristo, a la oficina principal de la empresa familiar. El sobre llegó un martes por la mañana. Camilo tenía a alguien adentro, un empleado de bajo nivel que le debía favores y que nos mantenía informados. Según nos contó, el padre de Evaristo abrió el sobre durante una reunión de directorio. Dentro había una nota simple: su hijo está robando de la empresa. Aquí está la prueba. Revise las cuentas. El viejo aparentemente se puso pálido. Detuvo la reunión. Llamó a su contador personal. Le ordenó que revisara todo. Durante los siguientes 3 días, hubo caos en esa empresa. Auditorías internas, revisiones de facturas, interrogatorios a empleados. Y poco a poco, la verdad salió a la luz. Evaristo había robado cerca de $800,000 en los últimos 2 años. Había creado una red compleja de desvío de fondos. Había falsificado firmas. Había sobornado a un par de empleados para que mantuvieran silencio. Cuando el padre confrontó a Evaristo, hubo una pelea monumental. Nuestro contacto nos dijo que se escucharon gritos desde afuera de la oficina. Que el viejo llamó a su hijo ladrón, traidor, vergüenza familiar. Que Evaristo intentó defenderse diciendo que necesitaba ese dinero, que tenía problemas personales, que iba a devolverlo. El padre no le creyó nada. Esa misma tarde, Evaristo fue removido de todos sus puestos en la empresa. Le quitaron acceso a las cuentas bancarias corporativas. Le quitaron su tarjeta de crédito empresarial. Le quitaron su oficina. Le dijeron que si no devolvía cada centavo robado, presentarían cargos criminales contra él. Evaristo salió de ese edificio destrozado. Su mundo perfecto se estaba desmoronando. Pero todavía no sabía que lo peor apenas comenzaba. Porque mientras se lidiaba con el desastre en su empresa familiar, mientras intentaba conseguir dinero prestado para devolver lo que había robado, mientras se humillaba pidiendo perdón a su padre, Camilo estaba preparando el tercer golpe. El definitivo. Había compilado toda la información sobre las actividades ilegales de Evaristo. No solo el robo interno a la empresa familiar, sino las facturas falsas presentadas al gobierno. Los contratos obtenidos mediante sobornos. Las declaraciones fiscales fraudulentas. Todo documentado. Todo verificado. Todo listo para ser entregado a las autoridades correctas. Y esta vez, no habría manera de que su familia lo salvara. Porque ellos mismos querrían verlo caer. Un mes después de presentar el divorcio, la vida de Evaristo era irreconocible. El hombre que alguna vez caminó con arrogancia por oficinas lujosas, que humilló a mi hija diciéndole que su sangre era sucia, ahora estaba desesperado. Su padre le había dado un ultimátum: devolver los $800,000 en 30 días o enfrentar cargos criminales presentados por la propia familia. Evaristo intentó conseguir préstamos. Fue a bancos donde había hecho negocios durante años. Pero resulta que cuando tu reputación está manchada, cuando se corre el rumor de que robaste a tu propia familia, nadie quiere prestarte dinero. Las puertas que antes se abrían automáticamente para él ahora estaban cerradas. Intentó vender propiedades. Su coche de lujo. Un apartamento que tenía en la playa. Pero todo estaba a nombre de la empresa familiar o tenía deudas asociadas. No era realmente suyo. Nunca lo fue. Todo era una ilusión construida sobre el dinero de su padre. Y ahora esa ilusión se desvanecía. Camilo me mantenía informada de cada movimiento. Me contaba cómo Evaristo se veía cada vez peor. Ojos hinchados, ropa arrugada, ese brillo de pánico que tienen las personas cuando su mundo se colapsa. Mientras tanto, Melissa florecía. Estaba en su 4º mes de embarazo.
Su vientre crecía. Su rostro tenía color otra vez. Sonreía más. Había empezado a hacer planes para el bebé. Convertimos el cuarto de huéspedes en una habitación infantil. Pintamos las paredes de color verde suave, porque no sabíamos si sería niño o niña y queríamos algo neutral. Compramos una cuna de segunda mano que lijamos y pintamos juntas. Fue terapéutico para ella. Cada pincelada era un paso más lejos de Evaristo, un paso más cerca de una nueva vida. Una tarde, mientras armábamos el móvil de la cuna, Melissa me dijo: «Mamá, nunca te agradecí lo suficiente. Por sacarme de ahí. Por creerme. Por no juzgarme». La abracé fuerte. Le dije que no tenía que agradecer nada. Que eso es lo que hacen las madres. Protegen a sus hijos. Sin importar qué. Ella me miró con esos ojos que tanto se parecen a los míos y dijo: «Voy a ser como tú. Voy a ser fuerte como tú». Mi bebé va a crecer viendo eso. No va a crecer con miedo. No va a crecer pensando que el amor duele. Las audiencias del divorcio comenzaron. Evaristo se presentó con un abogado más modesto que el que tenía antes. Aparentemente los bufetes caros ya no querían trabajar con él ahora que su familia lo había repudiado. Su abogado intentó argumentar que Melissa estaba exagerando, que no había pruebas suficientes de abuso. Eliseo simplemente puso sobre la mesa el expediente médico completo. Las fotografías. Los mensajes amenazantes. Las grabaciones de Evaristo gritando afuera de mi casa. El testimonio de Karina como profesional médico. Fue devastador. La jueza revisó todo con expresión seria. Luego miró a Evaristo con asco apenas disimulado. Le preguntó si tenía algo que decir en su defensa. Él tartamudeó algo sobre estrés laboral, sobre problemas de comunicación en el matrimonio, sobre cómo Melissa lo había provocado. Error fatal. La jueza lo interrumpió. Le dijo que no había justificación posible para violencia doméstica, que sus excusas eran patéticas, que había visto a muchos hombres como él intentando culpar a sus víctimas. Luego dictaminó a favor de Melissa en todo. Divorcio concedido. Orden de restricción permanente. Y cuando naciera el bebé, custodia completa para la madre con prohibición absoluta de visitas paternas hasta que un evaluador psicológico determinara que Evaristo no representaba peligro. Salimos del juzgado victoriosas. Melissa lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Se aferró a mi brazo mientras caminábamos hacia el coche. Me dijo que por primera vez en años se sentía libre, que había tenido miedo de que el apellido de Evaristo, su dinero, sus conexiones, fueran suficientes para ganar. Pero no lo fueron. La justicia, por una vez, funcionó correctamente. Esa noche celebramos tranquilamente en casa. Hice la cena favorita de Melissa, pollo con arroz y verduras. Comimos en la pequeña mesa de la cocina, igual que cuando ella era niña. Hablamos sobre el futuro, sobre nombres para el bebé, sobre cómo sería nuestra vida juntas. Era sencillo, era simple, pero era real. No había mansiones ni sirvientes ni fiestas elegantes. Solo había amor, seguridad, dignidad. Esas cosas que Evaristo nunca pudo comprar por más dinero que tuviera. Mientras limpiábamos los platos, mi teléfono sonó. Era Camilo. Su voz sonaba satisfecha. Dolores, está hecho. Mañana por la mañana, la fiscalía recibirá el expediente completo sobre Evaristo. Fraude fiscal, soborno, falsificación de documentos. Todo. Ya hablé con un contacto en la oficina del fiscal. Dice que el caso es sólido, que probablemente emitirán una orden de arresto en menos de una semana. Le pregunté si estábamos seguras, si había alguna posibilidad de que esto se rastreara hasta nosotros. Camilo respondió con seguridad: ninguna. Todo se envió anónimamente. Los documentos son reales, pero no hay forma de saber quién los recopiló. Podría haber sido cualquiera. Un empleado descontento. Un socio de negocios traicionado. Alguien de la misma familia. Las autoridades no van a perder tiempo investigando la fuente cuando la evidencia es tan clara. Van a ir directo por él. Colgué y me quedé mirando por la ventana de la cocina. La noche estaba tranquila. Podía ver las estrellas. Pensé en mi padre. En todo lo que nos enseñó. En cómo la verdadera fuerza no está en gritar ni en golpear. Está en pensar.
en planear, en esperar el momento exacto, en atacar donde el enemigo no puede defenderse. Evaristo nunca tuvo oportunidad contra nosotros, porque él peleaba con arrogancia y dinero. Nosotros peleamos con inteligencia y paciencia. Y al final, siempre gana quien pelea más inteligente. Una semana después, tal como Camilo predijo, la policía llegó a buscar a Evaristo. Era temprano por la mañana. Estaba en el apartamento que le quedaba, uno pequeño que había alquilado después de que su familia lo echara de la mansión familiar. Nuestro contacto nos contó todos los detalles. Cómo los oficiales tocaron la puerta. Cómo Evaristo abrió en pijama, con cara de no haber dormido. Cómo le leyeron los cargos mientras le ponían las esposas. Fraude fiscal federal. Falsificación de documentos gubernamentales. Soborno a funcionarios públicos. Evasión tributaria. Cada cargo llevaba años de prisión. Juntos, podía estar encerrado durante décadas. Evaristo gritó que era un error, que él era inocente, que su familia era importante y esto traería consecuencias. Pero los oficiales no se inmutaron. Habían visto a muchos hombres ricos gritar las mismas cosas mientras los arrestaban. No significaba nada. Lo metieron en el coche patrulla y se lo llevaron. Cuando Camilo me contó esto, sentí una satisfacción profunda. No era alegría salvaje. No era euforia. Era algo más tranquilo, más profundo. Era la sensación de que las cosas habían vuelto a su lugar correcto. De que un hombre que lastimó a mi hija, que la humilló, que casi la destruye, ahora enfrentaba las consecuencias de todos sus actos. No solo por lo que le hizo a Melissa. Por todo. Por años de mentiras, robos, manipulación, abuso de poder. La noticia del arresto se esparció rápido. Salió en los periódicos locales. En los noticieros. La familia de Evaristo intentó mantenerlo en silencio, pero era demasiado grande. Demasiado escandaloso. Hijo de familia prominente arrestado por fraude masivo. Los medios adoraban este tipo de historias. Caída de los poderosos. Justicia para los ricos también. Durante días, el nombre de Evaristo estuvo en todas partes. Su fotografía de arresto, con cara desencajada y uniforme naranja de prisión, circulaba en redes sociales. La gente comentaba. Algunos decían que siempre supieron que era un tipo turbio. Otros expresaban lástima por su familia. Pero nadie lo defendía a él. Nadie decía que era inocente. Porque la evidencia era abrumadora. Porque sus propios crímenes lo habían destruido. Su padre emitió un comunicado público. Decía que la familia estaba decepcionada y avergonzada. Que no apoyarían a Evaristo en su defensa legal. Que había traicionado su confianza y deshonrado el apellido familiar. Que cada quien debe enfrentar las consecuencias de sus acciones. Fue brutal, pero necesario para que la familia salvara su propia reputación. Evaristo intentó conseguir fianza, pero el juez la negó. Consideró que era un riesgo de fuga dado que tenía acceso a cuentas internacionales y contactos en otros países. Lo mantuvieron en prisión preventiva mientras esperaba juicio. Meses en una celda. Sin privilegios. Sin comodidades. Sin el poder que alguna vez tuvo. Solo él y las consecuencias de todo lo que había hecho. Melissa siguió adelante con su vida. Cada día estaba más fuerte. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería del barrio. Le gustaba estar rodeada de libros, de historias de otras personas, de mundos diferentes al suyo. El dueño de la librería era un hombre mayor y amable que no hizo preguntas cuando vio su vientre creciente. Solo le dijo que podía trabajar las horas que quisiera, que si necesitaba sentarse estaba bien, que lo importante era que se sintiera cómoda. Era exactamente el tipo de ambiente que necesitaba. Un lugar sin presión. Sin juicios. Sin exigencias imposibles. Yo seguía trabajando en mi empleo de siempre, limpiando oficinas por las noches. No era glamoroso, pero pagaba las cuentas. Y ahora tenía algo por qué trabajar. Un nieto en camino. Una hija que había salvado. Una familia que había protegido. Los meses pasaron con una calma que no había sentido en años. Era extraño vivir sin esa tensión constante, sin esperar la siguiente llamada angustiada de Melissa, sin preguntarme si ella estaba bien o si ese hombre la estaba lastimando otra vez. Ahora nuestras rutinas eran simples y predecibles.
Melissa trabajaba en la librería por las mañanas. Yo limpiaba oficinas por las noches. Nos encontrábamos en casa para cenar juntas. Hablábamos sobre el bebé, sobre cómo sería tener un niño corriendo por la casa, sobre si tendría mis ojos o los de ella, sobre qué tipo de persona queríamos que fuera. Alguien bondadoso, decidimos. Alguien que supiera defenderse pero que nunca usara su fuerza para lastimar a otros. Alguien que entendiera que el verdadero valor está en el carácter, no en el dinero o el apellido. En su 6º mes de embarazo, Melissa finalmente supo que era niño. Lloró cuando le dieron la noticia en el ultrasonido. Yo también. Íbamos a tener un varón en la familia. Y ese niño iba a crecer viendo lo que significaba ser un hombre de verdad. No como Evaristo. No arrogante ni violento ni cruel. Sino como Camilo. Como mi padre. Hombres que protegían en lugar de destruir. Decidimos llamarlo Santiago. Era el nombre de mi padre. El hombre que nos enseñó todo sobre dignidad, sobre estrategia, sobre cómo enfrentar el mundo sin perder tu alma en el proceso. Cuando le contamos a Camilo, se emocionó de una manera que no había visto en años. Mi hermano siempre fue reservado con sus emociones, pero esa noche lo vi limpiarse los ojos disimuladamente. Dijo que papá estaría orgulloso, que estaríamos criando al pequeño Santiago de la manera correcta, que este niño iba a conocer su historia, iba a saber de dónde venía, iba a entender que su familia tal vez no tenía dinero, pero tenía algo mucho más valioso: honor. Mientras tanto, el caso contra Evaristo avanzaba lentamente por el sistema judicial. Su abogado intentó negociar un trato. Ofreció devolver todo el dinero robado a cambio de una sentencia reducida. Pero los fiscales no estaban interesados. Tenían un caso sólido y querían enviar un mensaje. Los ricos no están por encima de la ley. Los hombres con apellidos importantes no pueden comprar su salida de la justicia. Evaristo iba a juicio. Y probablemente iba a perder. Hubo momentos durante esos meses en que me pregunté si había hecho lo correcto. No me arrepentía de haber protegido a Melissa. Nunca me arrepentiría de eso. Pero a veces, tarde en la noche cuando no podía dormir, pensaba en el peso de lo que habíamos hecho. Habíamos destruido la vida de un hombre. Sí, era un hombre terrible que merecía consecuencias. Pero aún así, era una vida humana arruinada. Su familia lo había repudiado. Sus amigos lo habían abandonado. Enfrentaba décadas en prisión. Y aunque todo eso era resultado de sus propias decisiones, de sus propios crímenes, yo había sido parte del proceso que lo llevó ahí. Había ayudado a acelerar su caída. Le conté estos pensamientos a Camilo una noche. Él me escuchó en silencio, luego me dijo algo que nunca olvidaré: Dolores, nosotros no destruimos a Evaristo. Él se destruyó a sí mismo. Nosotros solo nos aseguramos de que enfrentara las consecuencias de lo que ya había hecho. Si no hubiéramos intervenido, seguiría lastimando a Melissa. Seguiría robando. Seguiría abusando de su poder. Lo que hicimos no fue venganza ciega. Fue justicia necesaria. Tenía razón. Lo sabía. Pero aún así, había noches en que me costaba dormir. Hasta que recordaba la imagen de Melissa en ese baño. Golpeada. Rota. Susurrando que su marido había dicho que nuestra sangre era sucia. Y entonces toda duda desaparecía. Hice lo que tenía que hacer. Protegí a mi hija. Protegí a mi nieto. Y me aseguré de que el hombre que los lastimó nunca pudiera hacerlo otra vez. Eso era suficiente. El 7º mes de embarazo de Melissa trajo complicaciones menores. Presión alta. El doctor le ordenó reposo. Tuvo que dejar su trabajo en la librería. Yo reduje mis horas de limpieza para estar más tiempo en casa con ella. El dinero estaba más ajustado que nunca, pero lo manejamos. Comíamos simple. Arroz, frijoles, pollo cuando podíamos permitírnoslo. Nada de lujos. Pero teníamos lo esencial. Y teníamos paz. Eso valía más que cualquier comida cara en restaurante elegante. Melissa pasaba los días leyendo libros sobre maternidad, tejiendo ropita para Santiago, preparándose mentalmente para lo que venía. Una tarde me dijo algo que me partió el corazón. Mamá, tengo miedo de no ser buena madre. De repetir errores. De no saber qué hacer. La abracé y le dije que todos los padres tienen ese miedo. Que yo también lo tuve cuando ella nació.
que lo importante no es ser perfecta, sino estar presente. Amarlos. Protegerlos. Enseñarles lo que está bien y lo que está mal. El resto se aprende sobre la marcha. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Me dijo que yo había sido la mejor madre que alguien podría pedir. Que cuando estuvo en su peor momento, cuando pensó que no había salida, yo la había salvado. Que nunca podría agradecer suficiente. Le dije que no tenía que agradecer nada. Que eso es lo que significa ser familia. Estar ahí cuando todo se derrumba. Levantarse juntos. El juicio de Evaristo finalmente comenzó en el 8º mes de embarazo de Melissa. No fuimos. No teníamos que ir. El divorcio ya estaba finalizado. Nuestra parte en toda esta historia estaba completa. Pero Camilo nos mantenía informadas. Nos contaba cómo los fiscales presentaban documento tras documento. Cómo el contador forense explicaba al jurado exactamente cómo Evaristo había robado $800,000. Cómo habían falsificado facturas. Cómo había sobornado funcionarios para conseguir contratos gubernamentales de más de $2 millones. La defensa de Evaristo era débil. Intentaron argumentar que él había sido presionado por su familia, que las expectativas eran demasiado altas, que había caído en malas compañías. Pero nada de eso importaba. Los crímenes eran claros. La evidencia era abrumadora. El jurado deliberó menos de 4 horas. Culpable en todos los cargos. Cuando Camilo me llamó para darme la noticia, estaba preparando la cena. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. Cerré los ojos. Respiré hondo. Culpable. Se acabó. Evaristo iba a prisión por largo tiempo. El juez programó la sentencia para 2 semanas después. Los fiscales pedían 25 años. La defensa pedía clemencia, 10 años máximo. Pero con la cantidad de cargos y la severidad de los crímenes, era probable que recibiera al menos 20 años. 20 años en prisión. Para cuando saliera, sería un hombre viejo. Sin dinero. Sin familia. Sin futuro. Su vida tal como la conocía había terminado. Esa noche le conté a Melissa sobre el veredicto. Ella estaba acostada en el sofá con las piernas elevadas por la presión alta. Me miró con expresión tranquila y dijo: «Bien. Que pague por todo». No había triunfo en su voz. No había alegría cruel. Solo había aceptación. La aceptación de que la justicia, finalmente, había llegado. 2 semanas después, el día de la sentencia, Melissa entró en labor de parto. Fue inesperado. Todavía faltaban 3 semanas para la fecha estimada. Pero Santiago decidió que era momento de llegar al mundo. La llevé al hospital a toda velocidad. Llamé a Camilo en el camino. Melissa apretaba mi mano con fuerza cada vez que venía una contracción. Le decía que respirara, que todo iba a estar bien, que pronto conoceríamos a Santiago. Llegamos al hospital justo a tiempo. Las enfermeras la llevaron directamente a la sala de partos. Me dejaron entrar con ella. Camilo llegó 20 minutos después. Nos quedamos ahí, los 3, mientras Melissa pujaba y lloraba y luchaba para traer a su hijo al mundo. Fue largo. Fue doloroso. Pero cuando finalmente escuchamos ese primer llanto, cuando vimos a ese pequeño ser cubierto de vida, todo el dolor valió la pena. Santiago había nacido. 7 libras, 2 onzas. Cabello oscuro. Pulmones fuertes. Perfecto en todos los sentidos. Pusieron al bebé sobre el pecho de Melissa. Ella lo miró con asombro absoluto. Lágrimas corrían por su rostro. Tocó su carita diminuta con un dedo tembloroso. Susurró: «Hola, mi amor. Soy tu mamá. Estás a salvo. Siempre estarás a salvo». Yo también lloraba. Camilo también. Veíamos a este niño pequeño que representaba un nuevo comienzo. Una nueva generación. Una oportunidad de hacer las cosas bien. Santiago nunca conocería el miedo que su madre conoció. Nunca vería violencia en su hogar. Nunca escucharía que su sangre era sucia. Crecería rodeado de amor, de dignidad, de valores reales. Más tarde ese día, después de que Melissa y Santiago estuvieran descansando cómodamente, Camilo revisó su teléfono. Me miró con una sonrisa pequeña. «Dolores, Evaristo recibió su sentencia hoy. 22 años.
sin posibilidad de libertad condicional por al menos 15. Le devolví la sonrisa. 22 años. Para cuando saliera, Santiago sería un hombre adulto. Nunca tendría que lidiar con su padre biológico. Nunca tendría que enfrentar esa toxicidad. Estaría a salvo. Igual que Melissa. Igual que todos nosotros. Los primeros días con Santiago en casa fueron agotadores y maravillosos al mismo tiempo. Melissa y yo nos turnábamos para cuidarlo. Cuando él lloraba a las 3 de la mañana, yo me levantaba para calentarle el biberón mientras ella lo mecía. Cuando lloraba a las 6, ella se levantaba y yo preparaba todo lo necesario. Éramos un equipo, una familia funcionando como debía funcionar. Sin gritos, sin miedo. Solo amor y cansancio honesto de cuidar a un recién nacido. Camilo venía a visitarnos casi todos los días. Traía pañales, leche de fórmula, cualquier cosa que necesitáramos. Se sentaba con Santiago en brazos durante horas, mirándolo con esa expresión de ternura que nunca le había visto antes. Mi hermano nunca tuvo hijos propios. Siempre estuvo demasiado enfocado en su carrera militar, luego en su trabajo de seguridad privada. Pero con Santiago era diferente. Podías ver que este niño le importaba profundamente, que lo protegería con su vida si fuera necesario. Un día, mientras Camilo sostenía a Santiago dormido, me dijo: este niño va a crecer fuerte. Va a saber su historia. Va a saber que su familia luchó por él antes de que naciera. Y va a ser mejor hombre que su padre biológico. Se lo vamos a asegurar. Pasaron las semanas. Santiago crecía rápido. Cada día parecía un poco más grande, un poco más alerta. Empezó a enfocar sus ojos, a seguir nuestras caras cuando nos movíamos, a hacer esos sonidos pequeños que hacen los bebés cuando están contentos. Melissa era una madre increíble, paciente, atenta, amorosa. Todas esas cosas que Evaristo intentó destruir en ella, todas esas cualidades que él trató de aplastar con sus golpes y sus palabras crueles, habían sobrevivido. Ella había sobrevivido. Y ahora florecía en este nuevo rol. La veía cantarle a Santiago mientras lo bañaba. La veía contarle historias mientras lo alimentaba, aunque él no pudiera entenderlas todavía. La veía simplemente observarlo dormir con esa expresión de amor absoluto que solo una madre puede tener. Y me sentía orgullosa, tan orgullosa de mi hija, de su fuerza, de su resiliencia, de cómo había tomado todo ese dolor y lo había convertido en algo hermoso. Un mes después del nacimiento de Santiago, recibimos noticias de Evaristo. No directamente de él, por supuesto. La orden de restricción seguía vigente. Pero a través de Eliseo, nuestro abogado, nos enteramos de que Evaristo había intentado contactar a Melissa desde prisión. Había enviado una carta. Eliseo nos preguntó si Melissa quería leerla. Ella lo pensó durante un momento largo. Luego dijo que no le interesaba nada de lo que ese hombre tuviera que decir, que esa parte de su vida estaba cerrada. Eliseo asintió con aprobación. Dijo que era la decisión más saludable, que muchas víctimas de abuso sienten curiosidad o incluso culpa, y terminan leyendo cartas que solo las lastiman más. Pero Melissa era diferente. Había hecho el trabajo emocional. Había aceptado que Evaristo era un capítulo terminado. Eliseo nos informó también que Evaristo había intentado apelar su sentencia. Argumentaba que había sido injustamente castigado, que la evidencia había sido obtenida ilegalmente, que su abogado no había hecho un buen trabajo defendiéndolo. Todas excusas típicas de un hombre que no puede aceptar las consecuencias de sus actos. Eliseo nos aseguró que la apelación probablemente sería negada. El caso había sido sólido. Todo se había hecho correctamente. Evaristo simplemente estaba desesperado, aferrándose a cualquier posibilidad de reducir su sentencia. No iba a funcionar. Iba a cumplir esos 22 años completos. O al menos la gran mayoría de ellos. La vida continuó estableciéndose en una nueva normalidad. Melissa decidió no volver a trabajar por un tiempo. Quería estar con Santiago durante sus primeros años. Yo aumenté mis horas de limpieza para compensar. No era fácil. Mi cuerpo de 61 años sentía cada hora extra, cada piso adicional que trapeaba, cada baño que limpiaba. Pero valía la pena. Valía cada dolor de espalda, cada rodilla adolorida,
porque llegaba a casa y veía a mi hija feliz, segura, criando a su hijo en paz. Eso era suficiente. Camilo también ayudaba económicamente cuando podía. Nunca hacía alarde de ello. Simplemente llegaba y dejaba dinero en la mesa de la cocina con una excusa de que le habían pagado un bono extra o que tenía gastos cubiertos ese mes. Sabíamos que estaba sacrificando cosas por nosotras. Pero eso es lo que hace la familia verdadera. Se cuida mutuamente. Se protege. Se levanta junta cuando el mundo intenta derribarla. Cuando Santiago cumplió 3 meses, Melissa recibió una llamada inesperada. Era del padre de Evaristo. El viejo que había repudiado a su hijo públicamente. El que había permitido que lo enjuiciaran sin ofrecer defensa. Melissa me pasó el teléfono con mano temblorosa. No quería hablar con él. Yo tomé la llamada. El hombre sonaba viejo, cansado. Me dijo que había intentado encontrar nuestro número durante semanas. Que necesitaba hablar con nosotras. Que tenía algo importante que decir. Le respondí con voz fría que no teníamos nada que hablar con él o con su familia. Él insistió. Por favor, solo déjeme decir lo que vine a decir. Luego pueden colgar y nunca volverán a saber de mí. Suspiré. Le di 2 minutos. Habló rápido, como si temiera que cortara la llamada en cualquier momento. Dijo que había descubierto cosas sobre su hijo que nunca supo. Que Melissa no había sido la primera mujer que Evaristo había lastimado. Que había habido otras antes, pero su familia siempre había pagado para silenciarlas, para hacer que los problemas desaparecieran. Él nunca lo supo. Su esposa y su hermano habían manejado esos incidentes sin informarle. Lo mantuvieron ignorante para proteger el apellido familiar. Pero ahora, con Evaristo en prisión, con el escándalo público, otras víctimas habían empezado a hablar. Mujeres valientes que finalmente se sentían seguras de contar sus historias. El viejo dijo que se sentía devastado, avergonzado, que había criado a un monstruo sin darse cuenta, que su familia había sido cómplice al encubrir los crímenes de Evaristo durante años, y que quería hacer algo al respecto. Quería compensar de alguna manera. Le pregunté qué esperaba que dijera. Que lo perdonara. Que dijera que estaba bien. No iba a hacer eso. Él respondió que no esperaba perdón. Que sabía que no lo merecía, pero que quería establecer un fondo fiduciario para Santiago. Una cuenta que el niño podría acceder cuando cumpliera 18 años. Suficiente dinero para pagar su educación universitaria completa. Para darle un comienzo en la vida. No como compensación, porque nada podía compensar lo que su hijo había hecho. Sino como reconocimiento de que Santiago era su nieto, y merecía tener oportunidades. Me quedé en silencio procesando esto. Era mucho dinero probablemente. Dinero que podría cambiar el futuro de Santiago. Pero venía de la familia que había creado y protegido a Evaristo. Venía de las mismas personas que nos habían mirado con desprecio. Que habían llamado a nuestra sangre sucia. Le dije que tenía que pensarlo. Que tenía que hablar con Melissa. Él dijo que entendía. Que tomaríamos todo el tiempo que necesitáramos. Que su abogado enviaría los documentos detallando la propuesta. Que no había condiciones. Que nunca intentarían contactar a Santiago ni reclamar derechos de visita ni nada por el estilo. Solo querían hacer esto una cosa correcta después de tantas cosas incorrectas. Colgué y me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Melissa me preguntó qué había dicho. Le conté todo. Ella se mordió el labio, pensativa. Luego dijo: no quiero nada de esa familia, mamá. Nada. Todo lo que tienen está manchado con sangre y mentiras. Santiago no necesita su dinero sucio. Le respondí que entendía cómo se sentía, pero que tal vez deberíamos pensar en Santiago, en su futuro, en las oportunidades que ese dinero podría darle. No teníamos que aceptarlo ahora. Podíamos dejar que el viejo estableciera el fondo, y cuando Santiago tuviera edad suficiente, él podría decidir si quería usarlo o no. Melissa lo pensó durante días. Habló con Camilo al respecto. Habló conmigo múltiples veces. Finalmente decidió aceptar bajo condiciones muy específicas. El fondo sería establecido en un banco neutral. Ningún miembro de la familia de Evaristo tendría acceso ni control sobre él. Los documentos establecerían claramente que esto no les daba ningún derecho sobre Santiago.
Ninguna visita. Ningún contacto. Nada. Y Santiago no sabría de dónde vino ese dinero hasta que tuviera edad suficiente para entender toda la historia. Entonces él podría decidir qué hacer con ello. Eliseo revisó todos los documentos cuando llegaron. Eran legales, sólidos, sin trampas ocultas. El viejo había sido honesto. Estableció un fondo de $250,000 para la educación de Santiago. Era una cantidad enorme para nosotros. Más dinero del que habíamos visto en toda nuestra vida. Pero Melissa firmó los documentos sin emoción, sin agradecimiento, sin sentir que le debíamos algo a esa familia. Era simplemente un acto administrativo. Nada más. Después de eso, no volvimos a saber del padre de Evaristo. Mantuvo su palabra. No intentó contactarnos. No intentó conocer a Santiago. Meses pasaron convirtiéndose en un año. Santiago dio sus primeros pasos. Dijo sus primeras palabras. Mamá fue la primera. Luego abuela. Luego tío, refiriéndose a Camilo. Crecía feliz, saludable, rodeado de amor. No sabía nada sobre su padre biológico. No sabía nada sobre violencia o miedo o sangre sucia. Solo conocía risas, abrazos, cuentos antes de dormir, juegos en el parque. Conocía una vida normal. Una vida buena. La vida que todo niño merece, pero que no todos reciben. Melissa floreció también. Volvió a estudiar. Se inscribió en cursos nocturnos para obtener un título en administración de empresas. Quería construir un futuro mejor para ella y para Santiago. Quería demostrar que podía ser más que la víctima de un hombre violento. Que podía ser fuerte, independiente, exitosa. Y lo estaba logrando. Poco a poco, paso a paso, se estaba convirtiendo en la mujer que siempre debió ser. La mujer que Evaristo intentó destruir pero no pudo. Porque ella era más fuerte que él. Siempre lo fue. 3 años pasaron desde aquella noche horrible en que encontré a Melissa golpeada en el baño. 3 años en los que nuestras vidas se habían transformado completamente. Santiago ya no era ese bebé indefenso. Ahora era un niño curioso de 3 años que corría por la casa haciendo preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es celeste? ¿Por qué los pájaros vuelan? ¿Por qué la abuela siempre huele a jabón de lavanda? Preguntas inocentes de un niño que crecía en un hogar lleno de amor y paciencia. Melissa se había graduado con honores de su programa de administración. Consiguió un buen trabajo en una empresa mediana donde valoraban su dedicación y su inteligencia. Ganaba suficiente para que yo finalmente pudiera reducir mis horas de limpieza. Mis rodillas me lo agradecían cada día. Nos mudamos a un apartamento más grande. Nada lujoso, pero con 2 habitaciones para que Santiago tuviera su propio espacio. Con una pequeña sala donde podíamos reunirnos como familia. Era modesto, pero era nuestro. Pagado con trabajo honesto y dignidad intacta. Camilo seguía siendo parte fundamental de nuestras vidas. Santiago lo adoraba. Lo llamaba tío Milo porque no podía pronunciar Camilo correctamente. Mi hermano le enseñaba cosas que ningún padre ausente jamás le enseñaría. Cómo ser respetuoso. Cómo defender a otros sin recurrir a violencia. Cómo pensar antes de actuar. Cómo ser un hombre de verdad, no una caricatura tóxica de masculinidad. Veía a Santiago escuchar a Camilo con esos ojos grandes llenos de admiración y sabía que mi nieto estaría bien. Que tendría modelos correctos. Que crecería siendo bondadoso pero fuerte. Compasivo pero capaz de proteger lo que ama. Un día, Melissa llegó a casa con una expresión seria. Se sentó conmigo en la mesa de la cocina después de acostar a Santiago. Mamá, tengo que contarte algo. Mi corazón se aceleró. Después de todo lo que habíamos pasado, cualquier conversación seria me ponía nerviosa. ¿Qué pasa, mi amor? Ella respiró hondo. Conocí a alguien. Un hombre. En el trabajo. Se llama Enrique. Es bueno, mamá. Muy diferente a Evaristo. Me ha invitado a salir varias veces, pero siempre digo que no porque tengo miedo. Miedo de volver a equivocarme. Tomé sus manos entre las mías. Le pregunté qué sentía cuando estaba con ese hombre. Ella sonrió levemente. Me siento segura. Él es tranquilo. Paciente. Cuando le conté que tengo un hijo, no salió corriendo.
Dijo que los niños son una bendición. Cuando le conté que soy divorciada, no hizo preguntas invasivas. Solo dijo que todos tenemos pasado y que lo importante es el presente. Mamá, creo que es buena persona. Pero tengo tanto miedo de estar equivocada otra vez. Le dije que el miedo era normal, que después de lo que vivió, sería extraño si no sintiera temor, pero que no podía dejar que Evaristo le robara también su futuro, que merecía ser feliz, que merecía amor verdadero, que si este hombre era bueno, valía la pena darle una oportunidad, pero despacio, con precaución, sin apresurarse. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Dijo que quería que lo conociera antes de tomar cualquier decisión, que mi opinión era importante, que después de todo, yo había sido quien la salvó cuando más lo necesitaba. Mi juicio sobre las personas era mejor que el de ella. Una semana después, Enrique vino a cenar. Era un hombre de unos 35 años. Ingeniero civil. Vestido simple pero pulcro. Llegó con flores para Melissa y un juguete para Santiago. Nada extravagante ni pretencioso. Solo detalles considerados. Durante la cena, observé cada detalle de su comportamiento. Cómo hablaba con Melissa. Con respeto. Con interés genuino en lo que ella decía. Cómo interactuaba con Santiago. Con paciencia cuando el niño derramó jugo en la mesa. Con humor cuando Santiago le hizo 1000 preguntas sobre por qué los edificios no se caen. Cómo me trataba a mí. Con deferencia pero sin condescendencia. Llamándome señora Dolores. Agradeciéndome por recibirlo en mi hogar. Después de la cena, mientras Melissa llevaba a Santiago a su habitación, hablé con Enrique a solas. Le hice preguntas directas. ¿Por qué estaba interesado en una mujer con hijo? Si entendía que Melissa venía de una situación difícil. Si estaba preparado para la responsabilidad que implicaba. Él respondió con honestidad. Dijo que no le importaba que Melissa tuviera un hijo. Que él siempre quiso ser padre y no le importaba si era biológico o no. Dijo que sabía que Melissa había pasado por algo traumático. Que ella no le había dado detalles, pero que respetaba su privacidad. Que si algún día ella quería contarle, la escucharía. Y que nunca la presionaría. Dijo que no buscaba apresurarse. Que entendía que la confianza se construye con tiempo y acciones, no con palabras bonitas. Me miró directo a los ojos y agregó, señora Dolores, no soy perfecto. Tengo defectos como cualquier persona. Pero puedo prometerle que jamás levantaría la mano contra su hija. Que jamás la haría sentir menos. Que la respeto profundamente y que si ella me da la oportunidad, haré todo lo posible por hacerla feliz. Asentí lentamente. Le dije que lo estaría vigilando. Que si alguna vez veía señales de que lastimaba a mi hija, él no querría saber de qué era capaz una madre protegiendo a su cría. Él sonrió levemente y dijo que lo entendía perfectamente. Que esperaba nunca darme razones para preocuparme. Esa noche, después de que Enrique se fue, le dije a Melissa que me parecía buena persona. Que tenía mi bendición para explorar esa relación. Pero que fuera cuidadosa. Que tomara su tiempo. Los meses siguientes, Melissa y Enrique se vieron regularmente. Él nunca presionó por más de lo que ella estaba lista para dar. Se conocieron despacio. Él conoció más a Santiago. Jugaban en el parque. Leían cuentos juntos. Santiago empezó a encariñarse con él. Un día me preguntó si Enrique podía ser su papá. Le expliqué con cuidado que Enrique era amigo de mamá. Que tal vez algún día podrían ser familia. Pero que esas cosas tomaban tiempo. Santiago aceptó la respuesta con la simplicidad con que los niños aceptan las cosas. Mientras tanto, ocasionalmente recibíamos noticias sobre Evaristo. Camilo mantenía contacto con alguien que trabajaba en el sistema penitenciario. Nos contaba que Evaristo no se adaptaba bien a prisión. Que había intentado usar su apellido para conseguir privilegios, pero nadie le prestaba atención. Que otros presos lo habían golpeado varias veces. Que pasaba la mayor parte del tiempo en aislamiento por su propia protección. Su vida era miserable. Y aunque parte de mí sentía que nadie merecía eso, otra parte recordaba a Melissa en ese baño y pensaba que la justicia a veces tiene formas extrañas de manifestarse. Evaristo intentó contactar a Melissa varias veces más a lo largo de los años.
Cartas que Eliseo interceptaba y nos preguntaba si queríamos leer. Siempre decíamos que no. No había nada que ese hombre pudiera decir que valiera la pena escuchar. Eventualmente, según Eliseo, las cartas dejaron de llegar. Tal vez Evaristo finalmente entendió que esa puerta estaba cerrada para siempre, que había perdido a su hijo antes de que naciera, que había destruido su única oportunidad de tener una familia real con sus propias manos violentas. 2 años después de conocer a Enrique, Melissa me pidió permiso para algo. Mamá, Enrique me propuso matrimonio. Dije que sí, pero quiero hacerlo bien esta vez. Quiero una ceremonia pequeña, solo familia cercana, sin pretensiones, sin mentiras, solo amor real. Quiero que Santiago sea parte de la ceremonia, y quiero tu bendición. Se la di sin dudar, porque Enrique había demostrado durante 2 años ser exactamente quien decía ser. Un hombre bueno, paciente, amoroso, el tipo de hombre que mi hija siempre mereció. La boda fue exactamente como Melissa quería. Simple, honesta, hermosa en su sencillez. Se casaron en un jardín pequeño un sábado por la tarde. Solo estábamos nosotros, yo, Camilo, Karina, mi amiga enfermera que había documentado las heridas de Melissa años atrás, algunos compañeros de trabajo de Melissa y Enrique, y por supuesto Santiago. Mi nieto tenía 5 años y fue el portador de los anillos. Caminó por el pasillo con tanta seriedad que todos sonreímos. Cuando llegó al altar, le entregó los anillos a Enrique y luego corrió a abrazarlo. Enrique lo levantó en brazos mientras esperaba a Melissa. Fue un momento perfecto. Un hombre que no solo aceptaba al hijo de su futura esposa, sino que lo amaba genuinamente. Cuando Melissa caminó hacia el altar del brazo de Camilo, lloré. No pude evitarlo. Verla ahí, radiante con un vestido color marfil simple pero elegante, sonriendo con felicidad real, era todo lo que había soñado para ella. Esta vez no había familia política mirándola con desprecio. No había susurros sobre su origen. Solo había amor y aceptación. Los votos fueron emotivos. Enrique prometió amar a Melissa en las buenas y en las malas. Prometió ser padre para Santiago. Prometió nunca levantarle la voz ni la mano. Prometió construir un hogar donde el respeto y el amor fueran la base de todo. Melissa prometió confiar otra vez. Prometió abrir su corazón completamente. Prometió construir un futuro juntos donde ambos fueran iguales. Donde las decisiones se tomaran en conjunto. Donde el amor fuera acción, no solo palabras. Cuando se besaron, todos aplaudimos. Santiago gritó con alegría infantil y corrió a abrazarlos a ambos. Era la imagen perfecta de un nuevo comienzo. Una familia construida no sobre mentiras y apariencias, sino sobre verdad y esfuerzo consciente. Esa noche, durante la pequeña recepción, Camilo dio un discurso. Habló sobre la familia. Sobre cómo la verdadera familia se demuestra en los momentos difíciles. Sobre cómo papá nos enseñó que la fuerza no está en la violencia, sino en la inteligencia y la paciencia. Miró a Melissa y dijo, sobreviviste a algo que habría destruido a muchos. No solo sobreviviste, floreciste. Encontraste tu camino de vuelta a ti misma. Y ahora estás aquí, comenzando un nuevo capítulo con un hombre que te merece. Luego me miró a mí. Dolores, tu hija tuvo la mejor maestra. Le enseñaste que el amor real protege. Que una madre haría lo que fuera necesario para salvar a sus hijos. Y lo hiciste. La salvaste. Nos salvaste a todos. Todos levantaron sus copas. Yo intenté no llorar, pero fue imposible. Camilo tenía razón. Habíamos pasado por el infierno. Pero salimos del otro lado. No sin cicatrices. No sin dolor. Pero salimos juntos. Más fuertes. Más unidos. Los años siguientes trajeron estabilidad y paz. Enrique adoptó legalmente a Santiago. El niño ahora tenía un padre real. Alguien que lo llevaba al colegio. Que jugaba fútbol con él. Que lo ayudaba con la tarea. Que le enseñaba a ser buena persona. Santiago nunca preguntó por su padre biológico. Cuando tuvo edad suficiente para entender que Enrique no era su papá de nacimiento, simplemente dijo, pero es mi papá de verdad, ¿no? Y eso era todo. Para él, Enrique era papá. El hombre que eligió estar ahí. El hombre que lo amaba sin obligación genética.
Melissa tuvo otro hijo con Enrique, una niña que llamaron Claudia, como mi madre. Ver a mi hija sostener a esa bebé con tanta paz, sin miedo, sin trauma, fue sanador. Yo me convertí en la abuela de tiempo completo. Finalmente dejé mi trabajo de limpieza. Enrique y Melissa insistieron en que me quedara con ellos, en su casa más grande. Cuidaba a los niños mientras ellos trabajaban. Cocinaba. Limpiaba mi propio hogar por primera vez sin que fuera trabajo pagado. Era una vida tranquila. Una vida donde nadie me miraba con desprecio. Donde mi sangre no era sucia sino preciosa porque corría por las venas de mis nietos. Camilo conoció a alguien también. Una mujer divorciada con 2 hijos adolescentes. Se casaron en una ceremonia aún más pequeña que la de Melissa. Yo estaba feliz por él. Mi hermano merecía tener su propia familia después de años de soledad. De vez en cuando, pensaba en Evaristo. En ese hombre que casi destruye todo lo que amaba. Me preguntaba si alguna vez reflexionaba sobre sus decisiones desde su celda. Si alguna vez sentía remordimiento real. Si entendía que había tenido algo valioso en Melissa y lo destruyó con sus propias manos. Probablemente no. Hombres como él rara vez aceptan responsabilidad real por sus actos. Siempre encuentran a alguien más a quien culpar. Pero ya no importaba. Él era irrelevante en nuestras vidas. Solo una sombra del pasado que se volvía más tenue cada año. Santiago tenía 8 años cuando finalmente le contamos la verdad. Le dijimos que Enrique no era su padre biológico. Que su verdadero padre había sido una mala persona que lastimó a su mamá. Que por eso no era parte de nuestras vidas. Santiago escuchó con atención. Luego preguntó, ¿él sabe de mí? Le dijimos que sí, pero que no tenía derecho a verlo. Santiago asintió. Luego dijo algo que me hizo llorar. No importa. Tengo al mejor papá del mundo. No necesito otro. Y tengo a la mejor mamá y la mejor abuela. Somos familia. Eso es suficiente. Tenía razón. Éramos familia. No perfecta. No sin nuestras propias luchas y desafíos. Pero éramos reales. Éramos honestos. Nos amábamos sin condiciones. Recordé aquella noche horrible en que encontré a Melissa en el baño. Recordé su susurro roto. Fue mi marido, dijo que nuestra sangre es sucia. Recordé la llamada a Camilo. Recordé cada paso del plan. Cada momento de paciencia y estrategia. Y me di cuenta de que todo había valido la pena. No por venganza. No por orgullo. Sino porque habíamos protegido lo más importante. Habíamos salvado a Melissa. Habíamos salvado a Santiago. Habíamos construido un futuro donde ninguno de ellos tendría que vivir con miedo. Papá tenía razón en todo lo que nos enseñó. La verdadera fuerza no grita. No golpea. No destruye impulsivamente. La verdadera fuerza observa. Espera. Planea. Actúa en el momento exacto con precisión quirúrgica. Y cuando todo termina, el enemigo ha caído no por tu violencia, sino por sus propias decisiones. Evaristo se destruyó a sí mismo. Nosotros solo nos aseguramos de que enfrentara las consecuencias. Hoy, años después, miro a mi familia reunida en la mesa del domingo. Melissa riendo con Enrique. Santiago ayudando a su hermana pequeña Claudia con un rompecabezas. Camilo contando historias de su juventud. Y yo, una mujer de casi 70 años, rodeada de todo lo que importa. No tenemos mansiones. No tenemos cuentas bancarias millonarias. No tenemos apellidos importantes. Pero tenemos dignidad. Tenemos amor. Tenemos paz. Y nuestra sangre no es sucia. Nuestra sangre es fuerte. Es resiliente. Es sobreviviente. Es la sangre de guerreros que pelean batallas silenciosas y las ganan.